que se citan que no son correctamente, no son bíblicamente correctas, ¿verdad? Eso es que vamos a estar hablando por 4 semanas. Hay una cantidad, y usted se quedaría sorprendido la cantidad de frases que decimos nosotros dentro del círculo de la iglesia, que dice, bueno, porque la Biblia dice así, ¿cierto? Y usted dice, pero en serio, bueno, si lo dice el hermano que es cristiano, pues la Biblia lo debe decir. Pero no es así, ¿verdad? Algunas veces estas frases suenan religiosas y algunas veces estas frases tienen implicadas ciertas verdades, pero no es que está del todo en la Biblia. Y entonces eso hace algo que compromete el carácter de Dios. Y de eso es que vamos a hablar hoy. Por ejemplo, aquí hay una de ellas. Dice allí, Dios ayuda a quienes se ayudan a sí mismos. O dicho de otra manera, Dios dice, ayúdate que yo te ayudaré. Como dice la Biblia, ayúdate que yo te ayudaré. Ok. Bueno, y si es un cristiano, él dice, bueno, ¿y en qué parte de la Biblia dice eso? Dice, bueno, yo sé que lo dice en algún lugar, pero no, ahora mismo no recuerdo. ¿Verdad? O sea, cosas así, y nos reímos porque lo hemos escuchado muchas veces, ¿verdad que sí? Y queremos hablar por lo menos 4 semanas acerca de esto y por qué pudiera esto desviarnos en algún momento a nosotros así. Esto no es que sean frases malas en el sentido, porque son frases, esta es una frase motivacional, de ánimo, ¿verdad? Para una persona, animarle a que siga adelante, que se levante, ¿verdad? En el nombre de Jesús y siga adelante. No, en ese aspecto no es nada malo allí, pero ¿es completamente bíblica? Bueno, no es completamente bíblica. ¿Dónde está en la Biblia? ¿Okay? Aunque suena bien y tiene aplicación, principio bíblico para nosotros, esto no está en la palabra de Dios y sobre todas las cosas, esto compromete el carácter de Dios. Compromete el carácter de Dios allí. Fíjense, le voy a dar algunas estadísticas aquí. El 65% de los estadounidenses, encuesta aquí en Estados Unidos, 65% cree que la Biblia responde todas o la mayoría de las preguntas básicas de la vida. Eso está bien. El 65% cree que la Biblia responde preguntas básicas de la Biblia, algunas de ellas un poco filosóficas, pero se cree, no está mal eso. El 44%, casi el 50%, cree que la Biblia, el Corán y el libro del Mormón enseñan las mismas verdades. Ahí tenemos un problema. Pero el 44% cree eso. Usted dice, ¿cómo va a ser posible? Bueno, eso es lo que se cree. El 60% de los estadounidenses no puede nombrar la mitad de los 10 mandamientos que acabamos de estudiar hace unas semanas atrás. Son 10 mandamientos, no pueden nombrar 5. El 60%. Y ahí se complica la cosa. No, estamos llenos. El 63% aumenta el número. No sabe nombrar los 4 evangelios del Nuevo Testamento. 63%. El 31% cree que una buena persona puede ganarse el camino al cielo. Y el 81% cree que Dios ayuda a quienes se ayudan a sí mismos. Es una cita directa de la Biblia. 81% cree que esta frase que yo les dije al principio, que es de la que vamos a estar hablando hoy, cree que es una cita directa de la Biblia. Según la encuestadora George Barna Group. Han encuestado cristianos, no cristianos, allí. ¿Sabe por qué sucede esto, hermanos? Bueno, esto sucede porque no se conoce la palabra de Dios. Si se conociese la palabra de Dios un poquito más a fondo, tal vez no incurriéramos en cuando nos hace una pregunta a alguien en la calle o en el trabajo, nosotros no dar una respuesta a medias, sino una respuesta concisa, concreta, ¿verdad? Allí.
Eso sucede. Ahora, ¿de dónde viene esta frase que ayúdate que Dios te ayudará? ¿De dónde es que esta frase se ha incorporado en el mundo eclesiástico, en el mundo de la iglesia? Bueno, la frase, según la historia, parece haberse originado en la antigua Grecia, allá en el siglo VII aproximadamente, y fue de las fábulas de Isopo. Isopo era un contador de historia, de fábulas en su tiempo, ¿verdad? Grecia, cuna de la filosofía. Entonces, Isopo, dentro de sus historias, incluyó esto allí. Pero quien viene a popularizar esta frase en nuestro mundo, acá, fue Benjamin Franklin en el año 1735, donde se publicó un almanaque y en ese almanaque incorporó esa frase. Y cuando se incorporó esa frase, pues se hizo popular en Estados Unidos porque los almanaques estaban en cada hogar o en la mayoría de los hogares de Estados Unidos. Otra de las frases que también se ha popularizado y que también cumple con esta misma medida, se le atribuye a San Agustín. Y es la frase que dice: haz lo posible que Dios hará lo imposible. Haz lo posible que Dios hará lo imposible. Y tenemos nosotros citas bíblicas que dicen: ¿habrá algo imposible para Dios? O sea, que hay concepto, hay principio bíblico en ello, de verdad. Pero entonces te dice que es quote 100% de la palabra de Dios. ¿Y dónde estaría el peligro? Eso es lo que queremos ver nosotros más adelante en esta mañana, mis hermanos. Porque aunque todo se escucha bien, tiene lógica y suena religioso, no está del todo correcto. ¿Qué es lo que está mal en estas frases? Bueno, lo que hace estas frases peligrosas, esta que vamos a ver hoy, y las otras que vamos a ver, y otras que no vamos a poder ver, es que te dice una verdad bíblica a medias. Te dice una verdad bíblica a medias, la otra es parte del pensamiento humano, es parte de la lógica humana, es un agregado, es un pensamiento, es algo filosófico allí. Y eso es lo que la convierte en peligrosa allí, mis hermanos. Ahora, ¿por qué la convierte en peligrosa? Porque la verdad bíblica que contiene la frase, cuando se dice, lo que se intenta hacer con esa verdad bíblica que contiene la frase es avalar el pensamiento, es darle peso al pensamiento, es validar el pensamiento que yo estoy diciendo, ¿verdad? Mi pensamiento, mi lógica, lo que yo quiero exponer, lo voy a avalar con algo de peso de la palabra de Dios. Y eso es lo que se hace con esto allí, mis queridos hermanos. Por ejemplo, voy a citarle un ejemplo bien conocido para todos nosotros. El ejemplo del jardín del Edén, que es el clásico y que de ahí se desprende todo lo demás. ¿Sí o no? Génesis capítulo 3. Versículo del 1 al 5, se lo voy a leer. Dice la palabra de Dios: pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual le dijo a la mujer: ¿conoce Dios? ¿Con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? Mire cómo viene y el autor de Génesis nos dice que la serpiente, que era más astuta, más hábil, ¿verdad?, que todos los demás animales del campo, viene y le dice allí a Eva: con que Dios ha dicho que no coman de todo árbol. Dios no había dicho eso, ¿cierto? Aquellos que han leído la Biblia, que están familiarizados con este pasaje, Dios no había dicho exactamente eso. Pero ¿qué sí Dios había dicho? Que podían comer de todos los árboles, exceptuando del bien y del mal. Tergiversó una verdad bíblica, adulteró una verdad bíblica,
cambió una verdad bíblica, introdujo un pensamiento para hacer dudar a la persona. Ahí es donde está el peligro de esto. Dice allí la mujer, Eva corrige a la serpiente, dice, y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto, podemos comer. Pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comáis de él, ni le tocaréis para que no muráis. Otra cosa que a mí siempre me ha llamado la atención es que yo no sé dónde Dios le dijo, porque creo que Dios no le dijo. Estoy convencido que Dios no le dijo. Esto fue algo que Eva agregó allí. Tocaréis el árbol. Dios prohibió comer del árbol, de lo que es el fruto. Ahora, puede estar implicado de que si lo vas a tocar, pues ya con la intención de comértelo, pudiera estar implicado ahí. Pero el hecho de tomar sombra debajo de un árbol frutal o de recostarte a él para la sombra, tal vez, no sé, no lo veo. Pero ella dijo que ni siquiera se podía tocar. En la instrucción de Dios no encontramos eso, a menos que no haya querido Dios dejárnoslo saber por medio del escritor de Génesis. Pero hay algo agregado también ahí. Entonces dijo la serpiente a la mujer, no moriréis. ¿Qué es lo que hizo allí la serpiente? La serpiente en esta conversación de verdades a medias introdujo una negación. No vas a morir. ¿Para qué? Para insertar duda. Para insertar duda en la mente de ella. También le expuso un desafío. Un desafío también allí, una intriga. Y viene el versículo 5 y dice, sino que sabe Dios que el día que de él comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Bueno, a consecuencia de esta práctica en Edén, a consecuencia de esta verdad a medias manipulada, a consecuencia de esto, entra la desobediencia de Eva, entra la desobediencia de su marido Adán, y usted y yo estamos aquí hoy necesitados de un Salvador por causa de la desobediencia de nuestros primeros padres en la humanidad. Por una verdad a media. Por una verdad a media. Entonces, en otras palabras, mi punto, lo que yo quiero exponerle a usted, el extracto de todo esto que le he dicho, es para dejarle saber a usted que sí importan las verdades a media. Son peligrosas las verdades a media. Tienen consecuencias las verdades a media, mis queridos hermanos. Ahora, otra pregunta que nosotros nos podemos hacer en esta mañana, hablando de este tema en específico, es ¿de qué parte de la Biblia se han apoyado para decir esto? Es verdad que Dios ayuda a los que, ayúdate que Dios te ayudará, parafraseando estoy. O sea, ¿de qué parte de la Biblia lo han sacado? Porque es una pregunta válida. Hay varias sugerencias, yo les voy a decir algunas de ellas. Hay varias sugerencias, tal vez usted tiene algunas otras, yo no lo sé. Pero una de las sugerencias es el Salmo 94, versículo 17 al 19, dice, si no me ayudara Jehová, pronto moriría mi alma en silencio. Cuando yo decía, mi pie resbalaba, tu misericordia, oh Jehová, me sustentaba. En la multitud de mis pensamientos dentro de mí, tus consolaciones alegraban mi alma. En otras palabras, que si Jehová no me hubiera ayudado, él hubiese desfallecido. ¿Ya? Ahora, ¿quién dice el salmista que lo ayudaba? Jehová. ¿Y él qué hacía? Nada. Él no hacía nada. Él no podía hacer nada porque él dependía de la misericordia de Jehová. Hasta ahí estamos claros. Pero algunos han sugerido este texto como uno de los textos donde, ¿verdad? Ayúdate, que Dios te ayudará. Dios te sustentará.
¿Ok? Vamos a ver otro texto. Isaías 41, que ese es bien conocido, ¿cierto? Del 8 al 13 dice, pero tú, Israel, no pierdas de vista eso. Siervo mío eres tú, Jacob, a quien yo escogí, descendencia de Abraham, mi amigo. Porque te tomé de los confines de la tierra y de las tierras lejanas te llamé y te dije, mi siervo eres tú, te escogí y no te deseché. Versículo 10, no temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo. Aquí viene. Usted sabe que ese fue uno de los versículos más search en Google durante la pandemia. Número 1, este. ¿Por qué? Precisamente por esto. Dice, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. He aquí que todos los que se enojan contra ti serán avergonzados y confundidos, serán como nada y perecerán los que contienden contigo. Buscarás a los que tienen contienda contigo y no los hallarás. Serán como nada, como cosa que no es aquellos que te hacen la guerra. Porque yo Jehová soy tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha y te dice, no temas, yo te ayudo. Entonces, también de aquí hay una buena sustancia para decir que aquí está. Pero si nosotros hacemos una buena exégesis de la palabra de Dios y analizamos bien el texto, ¿a quién se le está prometiendo esto? A Israel, a Jacob, a esta nación que iba a ser llevada en cautiverio, ¿dónde? A Babilonia. ¿Que pudiera tener un principio bíblico para ti y para mí? Sí. Pero a quien se le está prometiendo primeramente es a Israel, a Jacob, como le dicen aquí, que Dios le cambió el nombre. Mire otro versículo y con este le dejo. Solamente le estoy trayendo 3 porciones diferentes bíblicas para que veamos de dónde posible pudieron haber sido. Josué 1:9, bien conocido también. Mira que te mando que te esfuerces. Ayúdate, trabaja, haz aquello. Y seas valiente, no temas ni desmayes porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. ¿A quién se le dice esto? A Josué. ¿Cuál fue el contexto? ¿Se recuerdan ustedes? Moisés había muerto. Josué era el nuevo líder que Dios estaba llamando. Tenía una misión que hacer, que era pasar aquel Jordán y tomar la tierra prometida. El primer encuentro que iban a tener eran con Jericó. ¿Okay? Esto es específicamente para él, que tiene principio bíblico, que tiene aplicación, pudiera tenerla. Pues yo lo que quiero es que usted aprenda que cuando usted ve una escritura, y aunque suene religiosa y aunque suene bonita, ¿verdad? Usted vaya a ver qué es lo que está alrededor de esa escritura. No solo ese versículo, sino lo que está antes y lo que está después. Para que podamos nosotros tener una conclusión usted mismo, por usted mismo. Porque Dios, el Espíritu Santo, le va a dar revelación, le va a hablar a usted. Porque el más interesado en que usted conozca la verdad es Dios mismo. El que mejor quiere que usted tenga claridad en las Escrituras es el Espíritu Santo. En que usted y yo no estemos confundidos es Dios. Entonces, no nos dejemos llevar porque suena bonito, porque tiene lógica, porque yo lo necesito en esta hora. Sí, todos necesitamos palabra de aliento. Todos necesitamos esa exhortación, ese ánimo. Pero porque todos lo necesitamos, porque yo estoy pasando por cierto momento y yo necesito esto, no quiere decir que ahora Dios exactamente va a hacer todo lo que me está diciendo ahí. ¿Ve? Entonces, por eso es que estas frases pueden llegar a ser peligrosas allí, mis queridos hermanos. ¿Qué tienen las frases que pueden desviarnos a nosotros? ¿Qué tienen? Bueno, en primer lugar, todas estas frases tienen que ver con auxiliarnos en necesidades físicas o de peligros terrenales. Tienen que ver con mi necesidad de ahora.
Estas frases, muchas de ellas o la gran mayoría de ellas no tiene que ver con la vida espiritual, sino lo que yo necesito es que Dios me resuelva esto ahora. Porque esto es lo que yo estoy pasando ahora. Usted las puede evaluar por su cuenta después y usted va a encontrar eso. Estas frases están dichas para personas y eventos específicos que tal vez, como les repito, tengan principios espirituales, sí. Que tal vez podamos aprender de ellas, sí. Pero ¿sabe qué? No es una promesa directa para nosotros. No es una promesa directa como otras promesas que hay en la Biblia que sí nos incluyen a nosotros. Estas que nosotros leímos anteriormente de Isaías, de Josué, tienen que ver con ellos directamente. Secundariamente pudieran tener aplicación para nosotros. Pero nosotros no podemos, como buenos estudiantes de la palabra de Dios, espiritualizar toda la Escritura. Porque hay cosas que fueron literalmente para el pueblo de Israel que no aplican para usted y para mí. Y hay cosas que son para nosotros en el Nuevo Testamento. También en el Antiguo Testamento para nosotros. Pero hay que ver cuáles son aquellas que son directamente. ¿Por qué? Porque podemos aferrarnos a algo y si Dios no lo hace, nos frustramos y comenzamos a desanimarnos de que Dios no es real, de que yo no le intereso, de que realmente Él nunca me contesta una oración. ¿Ve? El peligro mayor en estas frases está en que condiciona la soberanía de Dios e involucra el esfuerzo humano. Ayúdate que Dios te ayudará. ¿Y qué tal si Dios no me quiere ayudar en ese momento? ¿No? ¿Qué tal si Dios tiene un plan mejor para ti y para mí? En medio del sufrimiento, en medio de la vicisitud que estoy pasando. ¿Qué tal si Dios en medio de esto que está sucediendo en mi vida o mi familia, Dios quiere enseñarnos algo, hacer algo con nosotros específico? Pero Dios, tú dices que vas a ayudar, que no me... ¿Dónde dice? No es así que lo dice. ¿Me está empezando a ver usted la importancia? Entiendo yo. Compromete la soberanía de Dios. Dios es soberano y Él puede hacer como Él quiera, cuando Él quiera, con el que Él quiera. Entonces, no es así. Pensar así muestra que nuestros deseos son más importantes que la voluntad de Dios. Y no es así, hermano. La voluntad de Dios es mucho más importante. Y está por encima de mis deseos. Mis deseos pueden tener cosas nobles, buenas, para mí, para mi familia, para mis amigos, para los hermanos en la fe. Pero sigue siendo mi deseo. Pero Dios tiene un deseo mayor y más grande por encima de los míos, que tal vez nosotros no vislumbramos ahora, no vemos totalmente ahora, pero que en su totalidad es mucho más grande y mejor. ¿Ve? Entonces, sí, hermanos, la frase del día de hoy, ¿en qué me ayuda y en qué no? Bueno, la frase del día de hoy en su parte positiva puede ser aplicada a todo el mundo. Puede estimular, puede animar a las personas a levantarse y a seguir adelante. En esa parte positiva puede hacerlo, puede estimularlo, puede, si le es tiempo que te levantes a seguir adelante, pero no hablar usted de parte de Dios. La frase en su aspecto negativo, no debemos nosotros atribuirle a la Biblia o tratar de decir algo que Dios no ha dicho. En el aspecto positivo puede ayudar a alguien a levantarse y a seguir adelante. En el aspecto negativo, no debemos nosotros decir que Dios dice esto en la Biblia porque Dios no lo ha dicho así literalmente en la Biblia. Y estamos poniendo nosotros, comprometiendo el carácter de Dios, hablando
de parte de Dios algo que Dios no ha dicho. ¿Ve? Y eso es serio, hermano. Por otro lado, en aspecto negativo, la frase puede crear falsas expectativas en las personas. ¿De qué? De creer que Dios le va a ayudar en todo lo que pidan o emprendan. Ayúdate que Dios te ayudará. Bueno, pues Dios dice que me va a ayudar, pues vamos a meterle mano a esto, vamos a hacer esto, porque Dios dice. Y entonces ponemos todo esfuerzo, todo recurso, toda energía en ello. Y si Dios no hace tal como nosotros pensamos, ¿qué pasó? Dios no me ama. Dios, mira, ¿qué pasó con tu palabra? Y comenzamos a reclamar palabras sobre nosotros. ¿Por qué? Porque creamos una falsa expectativa sobre algo que Dios nos ha dicho que iba a ser así. Entonces, es peligrosa en ese sentido también esta frase. Y sobre todo, una parte negativa de la frase en su aspecto espiritual es que puede dar la idea a las personas que podemos colaborar con Dios para la salvación. Ayúdate que Dios te ayudará. En lo absoluto. En lo absoluto allí, mis hermanos. Ahora, en cambio, ¿qué debemos hacer nosotros entonces? ¿Qué debemos hacer nosotros? Pongamos toda nuestra fe y esperanza en Jesucristo. No en lo que nosotros podamos hacer. No en lo que nosotros podamos hacer. Y para eso sí vamos a ir a la escritura que está en Primera de Pedro, y ustedes las tienen allí, va a estar en pantalla creo, ahí mismo, pero vamos a ir desglosándola esta, porque en cambio de que Dios, ayúdate que Dios te ayudará, veamos qué es lo que dice la escritura entonces, con relación a esto. Dice, así que preparen su mente para actuar y ejerciten el control propio. Pongan toda su esperanza en la salvación inmerecida que recibirán cuando Jesucristo sea revelado al mundo. Por tanto, vivan como hijos obedientes de Dios. No vuelvan atrás a su vieja manera de vivir, con el fin de satisfacer sus propios deseos. Antes lo hacían por ignorancia, pero ahora sean santos en todo lo que hagan, tal como Dios, quien los eligió, es santo. Pues las escrituras dicen, sean santos porque yo soy santo. La exhortación de la palabra de Dios es poner que nuestra fe, nuestra mirada, nuestra esperanza, ¿en quién? En el autor y consumador de la vida, nuestro Señor Jesucristo. En Él está mi esperanza, en Él está mi ayuda, en Él está mi pronto auxilio, en Él está mi dependencia. No sé si usted me logra ver las cosas diferentes. ¿Sabe, hermano y hermana y amigos que estás aquí? Quiero hacer una salvedad. Con esto no quiere decir que usted no tenga que esforzarse. Josué dice, esfuérzate. Con esto no quiere decir que nosotros no tengamos que levantarnos por la mañana, a veces aunque no queramos, e ir a trabajar. ¿Ah? Con esto no quiere decir que hay que, ¿verdad?, echarle ganas, que hay que hacer las cosas. No, no estoy diciendo eso. Que Dios lo va a hacer todo entonces. No. Hay que hacer las cosas normales de esta vida. Pero mi dependencia, mi esperanza, está en mi ayudador, en mi sustentador, mi Señor Jesucristo. Y cuando yo dependo de Él, cuando yo descanso sobre Él, Él añadirá todas las demás cosas en nuestra vida. Es diferente, es totalmente diferente allí, mis hermanos. Miren lo que dice este mismo capítulo, pero unos versículos anteriores, porque estamos leyendo del 13. Pero si usted lo tiene bien allí, mire antes, en ese mismo capítulo 1, pero mire antes los versículos del 3 al 7, para que vea. Dice allí,
Dice, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Mi esperanza está en aquel que resucitó de los muertos. Mi esperanza viva se llama Jesucristo. Él es mi ayudador. Ahí es donde nos manda a nosotros la palabra de Dios a poner tu mirada, mi dependencia, mi sustentador. El que nos socorre. Ahí es que debe de estar. Dice, quien Jesucristo de los muertos, versículo 4, para una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible, reservada en los cielos. En otras palabras, mi querido hermano y amigo, usted tiene una reservación en los cielos. Si usted está en Cristo, tiene una reservación que nunca va a ser cancelada. Cuando usted llega a veces a algunos lugares de esto, dice, no, que tienes que esperar 45 minutos, 40, pero entonces ¿para qué hicimos la reservación? Bueno, allá no hay que esperar, porque una vez que recibiste a Cristo, Él es tu Señor y Salvador por la eternidad. Eso dice. Ahí es que hay que poner nuestra fe y nuestra esperanza. Él es nuestro ayudador en todo momento, mi querido hermano. Dice, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está ya preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Dios ha preparado todo. No se ha manifestado, se va a manifestar. Pero Dios lo tiene todo preparado, reservado, arreglado para ti y para mí, para todo aquel que en Él cree. ¿Te das cuenta? Dice, en lo cual vosotros os alegráis. Estoy leyendo este pasaje porque quería llegar a este versículo. En lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora, en aquello que ya está preparado y en aquello que vamos a heredar, hay un between. Hay un tiempo en medio, aunque ahora, dice allí, por un poco de tiempo, si es necesario, tendrás que ser afligido por diversas pruebas. Pero eso no queremos. No queremos esa parte. Señor, ayúdame porque no quiero pasar por estas pruebas. Señor, tú has dicho que tú eres mi ayudador, que yo me voy a ayudar, yo voy a orar, yo voy a ayunar, yo voy a hacer, pero ayúdame, sácame de esto. Pues tú has dicho que tú ayudas a los que se ayudan. ¿Te das cuenta? Por eso es que a veces estas frases, conteniendo una verdad a medias, pueden desviarnos y pueden hacernos mal si nosotros no sabemos exactamente a qué se refiere ello. Porque en ese between, en ese intermedio, hermano, en que se va a manifestar el consumar la salvación, es posible que nosotros tengamos que pasar por pruebas. De hecho, vamos a pasar por pruebas y tribulaciones. Vamos a pasar. Y Él es nuestro ayudador, es cierto. Él es nuestro ayudador en medio de las pruebas, pero no necesariamente es para quitarnos la prueba, sino para sostenernos también en medio de la prueba. Pero esa parte no la queremos. ¿Ve? Queremos que nos las eliminen, no tener que pasar por ella, y si no pasarlo a la brevedad posible. Dice, para que sometida a prueba vuestra fe, el versículo 7, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Este pasaje nos dice dos cosas, entre muchas que dice. Primero, pasamos por prueba. No todo va a salir bien. No siempre Dios contesta cuando queremos. Pero ¿sabe qué? Pero siempre está con nosotros. Nunca nos deja. No siempre Dios contesta como queremos,
No siempre las cosas salen como hemos planeado, deseamos que salgan en nuestra vida, pero siempre va a estar con nosotros. Siempre va a estar ahí. Y segundo, el enemigo de las almas siempre ataca el orgullo. Es parte de ello, del ser humano imperfecto, para así hacerle dudar de la esperanza que tenemos en Cristo Jesús, para robarnos el que podamos adorar a Dios aún en medio de la tribulación, en medio de lo que estamos pasando, y quitar la efectividad de nuestro testimonio aún en medio de las tribulaciones. Eso es parte de lo que Él desea hacer. Tratar de neutralizar al cristiano. ¿No? Tú eres hijo de Dios, tú eres hija de Dios. ¿Por qué tú estás pasando por esto? Dios no ha salido a tu socorro. Dios no te ha venido a ayudar. ¿Por qué Dios permite esto en tu vida? Y tratar de irnos allí desanimando. Tratar de sembrar duda, como lo hizo en el principio en Génesis. De que nosotros nos empecemos a cuestionar si verdaderamente soy hijo de Dios, hija de Dios. Si verdaderamente Dios me ama o no me ama. Si verdaderamente la palabra de Dios es real y se cumple. Y así sucesivamente, hermano. Tratar de robarnos allí esto. Mire, observemos el resto del pasaje del 16 al 21 para ir cerrando. Dice el versículo 16, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Y esa palabra pudiéramos hablar largo y tendido de que escrito está. Porque cuando Dios nos dice escrito está, puede contar con ello. Puede contar con ello. Y si Dios ha escrito que Él ha preparado para nosotros y que va a ser manifestado después, y que pongamos toda nuestra esperanza en este between, en Cristo Jesús, que es nuestra esperanza por la fe, y Él va a respaldar esto porque escrito está. En mucho se puede hablar de ese capítulo porque escrito está. ¿Sabe por qué se puede hablar mucho de esto? Porque cuando el diablo, el enemigo nuestro, fue tentado en el desierto al inicio de su ministerio, ¿qué fue lo que, cuando el diablo lo vino a tentar, qué fue lo que le dijo él? Escrito está. Citó la palabra de Dios, su propia palabra. Entonces, eso nos da a usted y a mí una garantía que cuando dice la palabra, escrito está, you can take that to the bank, como dicen los americanos. Tú puedes confiar en eso, que ese cheque tiene fondo. En otras palabras, eso es lo que están diciendo. Sí, amados, así es. Y por eso pudiéramos hablar largo y tendido de ese versículo, pero no es eso. Dice, y si invocáis por Padre aquel que sin acepción de persona juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Andemos en el temor de Dios hasta que estemos en su presencia. Mire, hermano, lo que dice ese versículo. ¿Usted lo vio? Dice allí, hermano, mira. Primero que Dios no hace, nuestro Padre es un Padre que no hace acepción de personas. Pero algo que me llamó la atención a mí fue allí que dice, conducíos, después de la coma, en el temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Peregrinos somos ahora. Entre que Dios preparó, del versículo 3 y 4, hasta que ha de ser manifestada la salvación en Jesucristo, estamos en ¿qué? En peregrinación. El tiempo de tu vida y mi vida, lo que Dios nos permita vivir aquí, es un tiempo transitorio de peregrinación en este mundo. Y la exhortación es, allí dice que conducíos en el temor todo el tiempo. Todo el tiempo andemos en el temor de Dios hasta que estemos en su presencia. Esa es la exhortación.
Esa es la exhortación allí. Y dice, sabiendo, versículo 18, que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como un cordero sin mancha y sin contaminación. Nuestro Redentor, hermanos, es un Dios incorruptible. 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 Y sigue allí, ya destinado antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros, y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos, que le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean ¿en quién? En Dios. Entonces, ayúdate que yo te ayudaré. No, mi ayudador, mi socorro viene de Jehová que hizo los cielos y la tierra. Yo sí le puedo estimular a alguien y decirle, ¿sabes qué? Te veo que estás un poquito quedado. Te veo que has bajado la guardia. Te veo un poco desanimado. Te veo un poquito desenfocado en la vida. ¿Qué pasa? ¿En qué te puedo ayudar? Vamos a orar. Anímate. ¿Sabes qué? Hay cosas más hermosas para ti en la vida. Dios ha preparado montones de cosas para ti y para tu familia. Yo puedo animar de esa manera. Yo puedo exhortar, encourage a alguien de esta manera, ¿me entiendes? Pero no prometerle lo que esto otro. Porque entonces estoy poniendo palabras que Dios no ha dicho. ¿Ve? Y ahí es que tenemos nosotros que tener ese cuidado, hermano. Dios ayuda a aquel que no se puede ayudar por sí solo. ¿Y cómo lo ayuda? Enviando allí a su Hijo unigénito, aquel que sí lo puede ayudar. Aquel que sí lo puede ayudar. El versículo ese 21 es bien claro en eso. ¿Quién es nuestra ayuda y a quién debemos de mirar? Nuestro Dios. Nuestro Dios, hermano. ¿Por qué? Ya se lo dije entre el medio de lo que hablamos. Porque Él es un Padre imparcial. No hace acepción de personas, porque es un redentor incorruptible, no hay mancha alguna en él y es un salvador indestructible. Lo que ha prometido lo va a cumplir totalmente allí, mis queridos hermanos. Termino con esta meditación. Al obediente y dependiente Dios le ayudará y tendrá su bendición o lo bendecirá. Al obediente y dependiente, al obediente de la instrucción de Dios, al dependiente de Él, al que depende de Él, Dios lo va a socorrer. ¿Por qué? Porque cuando estamos delante de su presencia, nosotros confesamos que no es por mí, yo no puedo hacer nada, todo escapa de mis manos. Señor, te necesito. Ahí las cosas cambian. Ahí las cosas cambian. Totalmente, hermano. Mira, muchas personas lo han intentado todo. Lo han intentado todo y no han podido. Mas en cambio, cuando se desarman delante de Dios y dicen, ¿sabes qué? Ya lo he intentado todo. Por cualquier situación que sea. Pueden ser situaciones de salud, pueden ser situaciones financieras, pueden ser situaciones emocionales, pueden ser situaciones en la familia, pueden ser situaciones de trabajo, lo que sea. Lo han intentado todo. Dice, Señor, ya no puedo más. Lo dejo en tus manos. Dios estaba esperando eso. Dios estaba esperando eso. ¿Por qué? Porque crees que es por tus esfuerzos, tus conexiones, tus recursos, tus amistades, lo que tú puedas hacer. No. Es mi gracia, es mi misericordia. Soy yo. Soy yo el que hago las cosas. Entonces, cada vez que usted escuche alguna frase por ahí que le puede sonar bíblica, pero no le convence o le traiga duda, vaya a la palabra de Dios, hermano. Vaya a la palabra de Dios. Dios sí ayuda. Dios sí ayuda
a los que confían en Él y dependen de Él. Y en su misericordia también muestra a veces favor en aquellos que también comienzan y dicen, no, yo voy a intentarlo todo. Y Él lo deja. Hasta que después llegan al final y se rinden. Es como el pescador que tiene allí un pez bien agitado, bien bravo. Hay de esos peces que no, te estiran la pita, pero y están ahí batallando y no se dieron give up, no se dan por vencidos. Pero el pescador experimentado, ¿qué es lo que hace? Le da cordel. Vete y recoge otro poquito y entre las olas van y vienen, batalla con él un poco. Y si la cuerda está buena, y el gancho es bueno, ¿verdad? Y él, pues, ahí está. Y el pescador ahí sabe. Y es una lucha, ahí está. Pero ¿sabes qué? Ese pez se cansa. Y el pescador sabe cuando él se cansa, cuando él comienza a recoger más que de lo que cede. Hasta que lo trae al bote ahí, mira, mansito. Mansito y después lo sube. Muchas veces nosotros los cristianos empezamos a luchar con Dios ahí. Y Dios dice, tranquilo, cuerda. Y llegan esos golpes en la vida, llegan esas cosas en la vida. Y nosotros contra las olas. Y Él dándonos cuerda y nos recoge un poquito. Y algunas cosas nos hacen reflexionar de la vida, y etcétera, ¿verdad? Y allí. Hasta que llega el momento que nosotros decimos, ¿sabes qué? Ya no. Esto solo un milagro de Dios. Se lo dejo a Dios, yo no puedo más. Entonces dice a Dios, ahora ven acá, que ahora sí. Así que mis hermanos, con esto no quiero decir que Dios no ayuda. Dios ayuda. Somos testigos de eso, realmente, de la misericordia y el poder de Dios. Mi extracto de hoy está en esto. El obediente y dependiente, Dios le ayudará. Sí. Ahora, si es obediente y dependiente de Dios, no quiere decir que Dios te va a ayudar siempre como tú y yo queremos. También lleve eso en cuenta. ¿Okay? Pero de que nos va a ayudar, nos va a ayudar. Muchas veces sí va a venir la respuesta positiva, otras veces la respuesta es espérate, otras veces la respuesta es no. Pero en cualquiera de las respuestas, su mano te va a sostener. Su mano nos va a sostener. ¿Okay? Así que vamos a orar, porque hoy tenemos cena del Señor y estamos en tiempo ya. Y si Dios ha hablado a tu corazón hoy y has escuchado su voz, no lo endurezcas, sino habla con Él allí. Habla con Él allí y tal vez una de las cosas que necesitamos es esa. Dios, ya yo dejo todo en tus manos. Yo voy a depender de ti. Yo sé que tú ayudas, pero ¿sabes qué? Yo he intentado. Y yo soy de esas personas que he tratado de hacerlo a mi manera o yo he tratado de darle una ayuda a Dios, pero ¿sabes qué? No. Ya. Lo dejo todo en tus manos. Habla con Él, Él está acá. Y si usted nunca se ha entregado a Cristo, ha oído de Él, ha escuchado de Él, pero realmente no se ha entregado a Él. Y hoy dice, ¿sabes qué? Hoy me entrego a Cristo, porque Él es mi ayudador. Yo necesito depender de Él para todo, porque sin Él yo no sabría qué hacer, yo no sé qué hacer. Vamos a orar. Padre.